Buenas tardes, ingeniero. A continuación vamos a hablar, vamos a llevar a cabo el conversatorio con respecto a la migración ligada a la apropiación. Un negocio que no hace nada más que dinero es un negocio pobre. Henry Ford. Para empezar, Gabriela Oña va a hablar netamente de lo que es migración, mi persona de la migración y la apropiación ligada al ámbito cultural. Y para finalizar, Alexandra Llanos de la migración y apropiación ligada a lo territorial. Ahora bien, para empezar, voy a definir lo que es la migración y posteriormente lo que es la apropiación para entrar en el contexto de la temática de este conversatorio. Ya. La migración, movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o sociales. Por otro lado, la apropiación, acción de adueñarse de una persona de una cierta cosa. Ahora vamos a continuar, por favor, con Gabriela Oña. Bueno, buenas tardes, ingeniero. Bueno, acerca de la migración, como ya anteriormente lo definió mi compañera, bueno, se podría decir que en sentido global, prácticamente gran parte de los migrantes se trasladan de un lugar en el que el Estado tiene un poder relativamente escaso dentro de un sistema interestatal global hacia un Estado más poderoso. Esto podríamos asociarlo básicamente en el año 1999 al 2000, cuando entramos en la crisis económica aquí en el Ecuador, haciéndole desvalorizarle a lo que fue nuestra moneda propia, que fue el sucre. Sería como un ejemplo claro de esta migración que hubo de nuestros ecuatorianos hacia varios países relativamente más poderosos económicamente. Por lo que se podría decir que los migrantes, al mismo tiempo, muchos de ellos obtienen un mayor poder social al poder que se implementan en estos nuevos territorios, como por ejemplo España, ¿no? Que se podría decir que llegan a tener un poder social en términos de influencia sobre la gente de allá, ¿no? En la propiedad, en la localidad también, antes de, ¿cómo se podría decir? De ya establecerse ahí para empezar una nueva vida económica. Entonces, básicamente está ligada conjuntamente a que en ese estado puede llegar a tener pérdidas y ganancias personales. Esto ya sea abordándose desde los análisis del poder dentro de los campos sociales transnacionales. Entonces, podemos decir que además la migración con frecuencia abre la posibilidad de que los migrantes transnacionales contribuyan positivo o negativamente a los cambios en el sistema económico y político global, claro. Otro ejemplo podría ser los movimientos nacionalistas que a larga distancia han tenido ya desde hace mucho tiempo una influencia en la construcción de la nación y en su transformación, ¿no? También se podría asociar que también debido a los malos gobiernos, como se han palpado en muchos otros países, a las guerras también que esto conlleva que la gente migre a países en donde ellos se sientan seguros, da que a un país lo va haciendo pobre, ya que se queda sin este elemento esencial para que ellos salgan adelante. En muchos casos también se podría palpar, y lo hemos visto también en noticias, ¿no? Que al momento de que la gente migra a otro país, corre riesgo de morir
ya sea en un desierto, en aguas internacionales, porque no netamente siempre van a migrar legalmente, si no lo hacen ilegalmente, ya sea por varios motivos, como anteriormente lo dije, sea económico, social, político. Entonces, todo esto conlleva a que la gente, o mejor dicho, los partidos políticos de cada país, sientan la necesidad de poder hacer una negociación internacional, ya sea de paz, ya sea por parte de buscar una estabilidad entre naciones y entre su pueblo, para que cada uno de ellos pueda vivir con todo lo que ellos necesitan básicamente, ¿no? Entonces, bueno, haciendo un poco de introducción a este conversatorio, mis compañeras siguientes van a palpar un poco más acerca de estos temas que son sumamente importantes en este tema de la perspectiva en negociación. Gracias. Pásale a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, a continuación voy a hablar de la migración y la apropiación ligada al ámbito cultural. Para iniciar, bueno, Gabriela ya nos ha ayudado con la introducción de la migración y voy a iniciar hablando de que desde la época prehistórica, pues naturalmente el ser humano ha sido nómada, ha recorrido caminos, migrando de lugar en lugar para poder conseguir su alimento, para poder subsistir, que es lo que casualmente sucede en la actualidad, ya que la migración se da por, bueno, Gabriela ya lo mencionó, factores sociales, falta de recursos, falta de dinero, políticos, de educación también, porque por ejemplo en la frontera entre México y Estados Unidos, muchos niños mexicanos, sus padres prefieren enviarlos a recibir educación en Estados Unidos, cruzando la frontera, como lo mencionó mi compañera, arriesgando su vida, porque la consideran mejor. También migran de Sudamérica hacia Europa, América del Norte, para conseguir una mejor calidad de vida para ellos y sus familias. Ya. Por otro lado, este tema de la migración eh, ligado a la apropiación cultural, quise ligarla de esta forma, ya que, por ejemplo, cuando una persona, un compatriota ecuatoriano, tal vez en los años del feriado bancario, año 2000, 1999, 2000, tuvieron la necesidad de migrar y a su retorno trajeron varias costumbres, tradiciones que son propias del lugar en el que ellos estuvieron bastante tiempo. Y considero que ellos también llevaron algo de la cultura ecuatoriana a las personas que los rodeaban en estos países. Sucede lo mismo en el caso de Estados Unidos. Y es así también como creo y considero que se maneja un ámbito de cultura más global. Y yo considero también que así es como se podría llegar a internacionalizar un negocio. Porque, por ejemplo, si un compatriota le lleva a alguien en Europa, no sé, un recuerdo de aquí a Ecuador, tal vez le agrade y tal vez desea adquirirlo porque le gustó mucho o puede ser comida, música incluso, y siento que por eso también varios artistas ecuatorianos tienen una buena acogida en países extranjeros, bueno, obviamente por su talento y porque de una u otra forma
La globalización los lleva a abrir y descubrir nuevos caminos, nuevos escenarios y bueno, como lo decía anteriormente, es una forma muy buena y muy, o sea, una manera eh, fácil de llegar a internacionalizar un producto, un negocio, un artista, una marca. También dentro del ámbito cultural, por ejemplo, aquí hemos adoptado y nos hemos sorprendido al ver varias de las tradiciones que suelen tener en Venezuela. Por ejemplo, en fin de año hubo en un gran negocio que se generó por la gran cantidad de migrantes venezolanos en este lugar, que es la venta, la comercialización de hoja de plátano, porque ellos con eso realizan su comida típica, que son las hallacas. Entonces esto también beneficia a la economía de aquí de Ecuador. Bueno, eso entre otras formas de comercializar gracias a la migración y a la apropiación cultural que generamos al estar o ser partícipes de personas que han estado en nuestro país o si tenemos la oportunidad de nosotros estar en un país vecino o en un país potencia. Gracias. Ok, ahora hablaremos de la apropiación territorial, que esto se entiende que es el proceso en el que una sociedad, colectividad o grupo social establece la ocupación y control de una porción del espacio para hacerlo suyo, eh, con el fin de aprovechar sus recursos, también definiéndole también como modalidades de acceso a las mismas y organizando sus actividades económicas. También la apropiación del territorio hace referencia a un proceso donde eh, eh, un proceso acabado. Eso quiere decir que es algo, es en el que un caso en que se abandone el territorio. Por otra parte, también los modos o formas que se adquieren la apropiación de territorio es que resulta de tres dimensiones que son las siguientes, que la primera es la dimensión subjetiva, que hace referencia a las representaciones sociales que el grupo tiene del territorio ocupado y sus recursos, así como también los posibles modalidades de utilización, ya sea acceso y distribución de dichos recursos, incluida la tierra, también las cuales son consideradas legítimas con base en valores y su cultura en general. Por otro lado, también tiene un aspecto importante de las representaciones sociales, lo que constituye el sentido de pertenencia y apego a la comunidad local y sobre todo al territorio como espacio de identidad. Eh, También se refiere a una identificación que podría considerar de carácter efectivo. El otro aspecto se refiere al sistema de conocimientos técnicos y relacionales que les permite manejar los recursos y vivir en sociedad. La segunda dimensión es de la apropiación, que es la que denominamos como dimensión concreta, la cual se establece por medio de los usos que la población local le da a sus recursos por las prácticas sociales de apropiación
y también por la organización del trabajo. Esta mediante eh, trabajo, mediante las cuales se realiza para aprovechar el material de dichos recursos. Y por último, también tenemos que existe la dimensión normativa, que aunque es resultado de cierto proceso de abstracción de las relaciones sociales, también ayuda a solucionar conflictos. Y esta dimensión también se expresa en las formas de apropiación referida a las normas, reglas e instituciones de regulación que la colectividad local establece para acceder, usar y preservar los recursos del territorio. Y por último, tenemos también que eh, se usan los beneficios que se derivan de su explotación para legitimar el uso de la propiedad entre sus miembros, constituyendo un sistema de derechos de propiedad y uso que también usa un marco para la solución de conflictos. Gracias. Listo. Para finalizar, quisiera realizarle una pregunta a mi compañera Gabriela Oña. ¿Consideras tú que la migración es una forma de apropiación? Bueno, viéndolo así, básicamente se podría decir que los migrantes sí constituyen alguna forma de apropiación, ya que se podría decir que se acercan con mayor o menor interés a una cultura que perciben como ajena, pero que puede ser también de alguna manera también la propia. Básicamente esto se da por como anteriormente ya, y se lo recalca a cada rato, por lo que ellos migraron a una nación, en donde ellos no conocen la cultura que es ajena a ellos. Entonces, como lo dije, ¿no? Sí pueden llegar a apropiarse de ese estilo de vida nuevo que es para ellos. Y básicamente esto puede llegar a que mantengan también un lazo, ¿no? Un lazo real o ya sea imaginario también con los orígenes territoriales de aquella población que está propia a conocer. Básicamente eso. Ale, ¿y tú consideras a la migración una forma de apropiación? En mi opinión, sí, porque relativamente las personas vienen, tal vez apropiarse suene como muy fuerte, pero sí vienen a apropiarse tal vez de territorios, de nuestra cultura, eh, también de nuestra educación, podría ser, pero en mi opinión, pues sí, la migración se apropia de principalmente de nuestra cultura y debe ser bueno porque podemos hacer que nuestra cultura pues vaya a diferentes naciones. Eso es mi opinión. Gracias. Yo también concuerdo con mis compañeras en cuanto a esta pregunta. Considero que sí, la migración es una forma de apropiación, incluso sin darnos cuenta. Es por esto que también se crean en torno a lo que mi compañera Alexandra ya nos supo manifestar en su parte del conversatorio de la migración territorial. Esa es una forma de apropiación, ya que, por ejemplo, bueno, iba a dar el ejemplo de que existen, por ejemplo, en Estados Unidos colonias de migrantes, que sin darse cuenta ya existen ahí barrios chinos, barrios argentinos, barrios en los que solamente se habla un idioma o solo se habla, o solamente existen tiendas para un nicho de mercado. Entonces, en ese aspecto,
y bueno, entre otros, como lo mencionó Alexandra, la educación, nos apropiamos de la educación, de la forma de educación, de la forma de la gastronomía, bueno, ya lo mencioné en parte del conversatorio, de la música, de las expresiones artísticas también, ya que podemos aprender de migrantes y los migrantes de nosotros, y así es como vamos también creando una personalidad innata, y eso es lo que opino con respecto a la pregunta. Y pues sí, sí considero la migración una forma de apropiación. Y gracias, esto ha sido todo por parte de nuestro conversatorio. Eh, Quisiéramos pedir disculpas porque no pudimos eh, poner el fondo de los 99 años de la universidad. Meet no nos permite, no sé, tenemos un inconveniente con el navegador. Y ya eso es todo, muchas gracias. Fin.